Dentro de este tema de la mayordomía de la iglesia local, es importante que conozcamos otro de los elementos esenciales. La mayordomía es moldeado por la comprensión de la teología. La mayordomía es moldeado por una buena comprensión de la teología. Esto quiere decir, estimados, de que una mayordomía pobre es el resultado de una teología bíblica limitada. Cuando nosotros tenemos una perspectiva quizás equivocada o quizás limitada, es porque nos hace falta conocer principios, conocer textos que nos muestra de que la mayordomía, a más de bíblica, es algo práctico en el quehacer de la iglesia. Y dentro de este punto, hermanos, hace que el estudio bíblico de la mayordomía sea indispensable que la demos en la iglesia. Este tema de la mayordomía, si vemos que es una comprensión limitada, es una comprensión quizás escasa o quizás limitada, nosotros necesitamos enseñar a la iglesia sobre estos temas importantes. ¿Y dónde empezar? Número uno, necesitamos, hermanos, enseñar a la iglesia sobre lo que es una doctrina correcta sobre la creación. Doctrina de la creación. Esto quiere decir de que la iglesia, nosotros hemos visto desde el Génesis capítulo 1 que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios en el principio creó el mar. Dios en el principio creó todo lo que Dios ha dispuesto para el hombre. Ya vemos más adelante que Dios de la misma manera crea al hombre, crea a la mujer. Entonces hay un principio bíblico para este punto de la mayordomía, una doctrina sobre lo que es la creación, y la palabra de Dios nos habla de que Dios inicia creando, Dios inicia organizando, Dios inicia este tema práctico de lo que es la mayordomía. Pero al mismo tiempo necesitamos entender que la iglesia requiere conocer sobre lo que es la doctrina de la redención. El tema de la redención, el tema del esquema, la manera de cómo Dios diseña este plan salvífico, este esquema de la redención, viene desde el mismo principio de todas las cosas. Quizás muchas veces pensamos de que el tema salvífico es un plan B, pero no, o quizás el tema de la iglesia es un plan B de parte de Dios al mirar al hombre pecar, pero no, mis estimados, el tema de la redención viene desde la misma eternidad. Y la iglesia necesita conocer la doctrina de la redención. El tema de la mayordomía viene bajo este aspecto, conociendo también este tema de la redención que también fue planificado, organizado, estructurado, sistematizado de parte de Dios. Pero también, hermanos, necesitamos también dar a la iglesia una correcta doctrina sobre estos temas de la iglesia, doctrina de la iglesia. La iglesia tiene una base, un fundamento. La iglesia está aquí, hermanos, para poder continuar con este mensaje salvífico. La iglesia tiene estos propósitos de parte de Dios para poder saber que la iglesia fue estructurada, fue diseñada, fue planificada desde la misma eternidad, dice el libro de Efesios. Pablo animando a la iglesia de que la iglesia ocupa lugares celestiales, pero la iglesia tiene un plan eterno. Y este plan eterno está dentro de lo que es la doctrina de la iglesia. Pero además de este tema, hermanos, necesitamos también enseñar una teología del dar generoso. Una teología del dar generoso. No estamos llamados, hermanos, para poder obligar a la gente a ofrendar. No estamos quizás presionando a la gente, sino que cuando damos a la iglesia una correcta enseñanza sobre el dar de manera generosa, ellos van a poder saber que son partícipes de este enfoque de lo que es ser buenos mayordomos. Pero de la misma manera, la mayordomía es moldeada por la comprensión del significado de los bienes materiales. La mayordomía es moldeado por la comprensión del significado de los bienes materiales. Esto quiere decir de que las respuestas del individuo al desafío de la mayordomía son moldeadas por lo que él cree ser el propósito de Dios en su vida para los bienes materiales. Y me gustaría nuevamente repetir, estimados, las respuestas del individuo al desafío de la mayordomía son moldeados por lo que él cree ser
el propósito de Dios en su vida para los bienes materiales. Es decir, que los bienes materiales Dios ha dado para simplemente seguir predicando el Evangelio, para los propósitos del reino de Dios. Los bienes materiales no fueron diseñados para otro fin. Los bienes materiales, lo que Dios nos ha bendecido, es para cumplir, para que nosotros podamos seguir con esa bendición de dar al pueblo, de dar a conocer el mensaje de Dios. Pero también existe un descuido en el estudio del mensaje bíblico en este tema de la mayordomía. Se ha moldeado por la sociedad, porque muchas veces la sociedad va apuntando a un bien material, va apuntando a seguir un enfoque más material. Entonces la influencia de la sociedad ha llegado a la iglesia, y por eso es que muchas congregaciones, muchas comunidades cristianas ven que la mayordomía no es un tema bíblico, no es un tema donde nosotros necesitamos enseñar a la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un descuido simplemente en este mensaje bíblico de lo que es la mayordomía. E incluso, hermanos, algunos cristianos tienen la tendencia de separar lo que es lo material y de lo espiritual. Pero hay textos que me gustaría que ustedes estudien en sus casas, que está en Gálatas capítulo 5, versículo 17, Mateo capítulo 26, versículo 41 y Juan capítulo 6, versículo 63, que nos muestran estos aspectos que vale estudiar, pero también vale rescatar estos principios. Pero estos pasajes hacen una distinción entre lo que es la vida interior que obedece al Espíritu Santo, pero también la vida que obedece a la carne. Hay esa lucha, hay esa disputa, hay ese conflicto entre a quién obedecer. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cuando somos influenciados en los propósitos de Dios, vamos a poder utilizar los bienes materiales para una correcta administración, una correcta mayordomía. Pero cuando hay un egoísmo, cuando hay bienes personales, cuando hay intereses egoístas, simplemente van a marcar una diferencia y no van a mostrar que el reino de Dios y todo lo que concierne sea lo más importante para sus vidas. Por eso es importante, hermanos, dentro de este aspecto, hablar sobre esta necesidad de ir moldeando en un significado correcto de las posesiones materiales. Es importante que la iglesia sepa para qué tengo esta bendición, para qué tengo este vehículo, para qué tengo esta casa, para qué tengo estos materiales, y básicamente cuál debería ser esa perspectiva cristiana, cuál debería ser esa perspectiva cristiana sobre los bienes que Dios nos ha dado. Y me gusta lo que dice en el libro de Colosenses capítulo 1 versículos 16. El libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice: porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Este texto nos fundamenta bien la intención de las bendiciones, de las cosas que Dios nos ha dado. Por eso, el alcance que tiene la mayordomía en este aspecto, vale siempre nosotros preguntarnos, vale siempre nosotros relacionarnos, y básicamente, hermanos, la mayordomía es un concepto bíblico principal de primera magnitud dentro del plan de Dios. Una buena mayordomía, una buena educación sobre estos temas de la administración del dinero, de las finanzas, va a ver que siempre fue el plan de Dios. Y esto, el plan de Dios sobre este tema, forma parte del mensaje bíblico, forma parte de lo que realmente debemos nosotros hacer. Por eso, hermanos, la mayordomía, básicamente la mayordomía es una relación especial entre el hombre y su Dios. La mayordomía es una relación principal, especial entre el hombre y Dios. Dios ha bendecido abundantemente al hombre. ¿Con qué? Con la vida, con su personalidad, con sus capacidades, con sus oportunidades, con sus posesiones, con todo lo que Dios ha dado al hombre. Así es que si nosotros tenemos esta bendición, estos recursos, estas herramientas, estos dones, ¿para qué son?
Y cuando nosotros entendemos que una buena mayordomía habla mucho de mi relación con mi Dios, voy a poder utilizar estos recursos, estas bendiciones para sus propósitos. Pero de la misma manera, necesitamos siempre definir bien lo que es la mayordomía. Ya en el libro de Lucas capítulo 16 versículos 2 habla de que debemos ser buenos administradores de la casa. El significado que da el Nuevo Testamento es que necesitamos nosotros ser buenos administradores de la casa. La mayordomía es un principio espiritual. La mayordomía de la iglesia local es un principio espiritual, es un principio diseñado por el plan de Dios desde antes, pero también ese principio, hermanos, nos lleva a diseñar de que la mayordomía y el evangelio son temas inseparables, son aspectos que no podemos separar. Sus raíces, si hablamos de la mayordomía, hermanos, sus raíces no están en los programas, no están en las planificaciones, sino en una relación dinámica con el Dios viviente. Cuando nosotros sabemos que la mayordomía habla de mi relación con Dios, de lo que Dios ha hecho conmigo, cuando yo voy entendiendo esta relación, este vínculo, este significado, yo voy a poder tener otra perspectiva correcta. Una vez más, sus raíces no están en los programas, no están en las planificaciones, sino en una relación dinámica con este Dios viviente que tenemos. Por eso, hermanos, siempre debemos seguir avanzando en estos temas sobre lo que es la mayordomía para la iglesia local.